Hola, hoy les vengo a presentar un circuito basado en un control de climatización. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Electrónica y Computación y específicamente de la carrera de Ingeniería Electrónica. Los creadores del presente circuito somos Gonzalo Gabriel Zamora Godoy y mi persona Rebeca Susana Godoy Picado. El proyecto y el circuito que les vamos a mostrar es de la clase de Electrónica Digital 2 del grupo 3T1 EO. Y como había mencionado anteriormente, todo se va a basar en un control de climatización. Bien, primeramente, el control de climatización se va a basar en tres grandes partes, como se puede ver. La primera parte consta de la medición y decodificación de la temperatura. Entonces, para tener más o menos una idea más clara de lo que es este circuito de control de climatización, se va a estar utilizando un sensor LM35 y se va a agarrar el valor de voltaje que salga de ese sensor, que corresponde a una determinada temperatura, se va a decodificar esa temperatura y se va a comparar con unos valores predeterminados que van a ser nuestros límites o nuestros rangos. Van a haber tres rangos en cual cada rango pues va a suceder una acción distinta que vamos a ver al final. Entonces, comenzando, tenemos el sensor LM35, como había dicho. Él tiene tres pines. El primer pin es de la alimentación, el tercer pin es de ground y el segundo saca un voltaje que va variando en dependencia a la temperatura que vaya teniendo. Por tanto, esta salida de voltaje, que aquí fue designada con la etiqueta de out, corresponde a un voltaje analógico. Bien, ahora aquí tenemos el ADC0808, el cual es un convertidor de una señal analógica a una señal digital. Por tanto, con este convertidor yo voy a agarrar la señal que está saliendo del sensor LM35, que es analógica como había mencionado, y la voy a convertir a una señal digital. Sin embargo, este ADC tiene ciertas especificaciones o ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Lo primero es de que él solo admite en sus canales, que son estos IN0, IN1, etcétera, hasta IN7, él solo admite valores positivos. Y el sensor, cuando está en temperaturas negativas, saca valores de voltaje negativo. Por ello es que se tiene estos circuitos en medio, que son circuitos amplificadores inversores, que nos van a servir para modificar la magnitud y el signo del voltaje de forma acorde al ADC. Otra cosa que hay que manejar del ADC 0808 es que él tiene un valor de voltaje escalón de 19.6 milivoltios. Por tanto, él tiene que ir variando esa cantidad específica de voltaje para ir variando de forma pareja en las salidas digitales, es decir, ir variando de uno en uno. Entonces, se hicieron o se utilizaron dos canales en el ADC, por tanto, por ello hay dos circuitos inversores. El primer circuito inversor consta de dos amplificadores OP-Amp. El primer amplificador es utilizado para modificar la magnitud del voltaje y convertirla a la magnitud del voltaje escalón. El segundo amplificador es por la siguiente situación. Cuando yo esté midiendo temperaturas positivas, yo voy a tener voltajes positivos. Pero al pasar por el amplificador inversor, lo que me hace es que me cambia el signo del voltaje. Por ende, yo tengo que utilizar otro amplificador inversor para revertir, por decir así, este cambio de signo. Y este otro circuito o amplificador inversor es de ganancia 1 para no afectar en nada la magnitud de voltaje. Y todo esto corresponde solo al canal IN0, que en ese canal vamos a estar trabajando a las temperaturas positivas. Entonces, en las temperaturas negativas lo que sucede es que el M35 saca un valor de voltaje negativo. Por ende, ese valor de voltaje primero tiene que ser convertido al voltaje escalón, que para ello este circuito amplificador inversor, y al mismo tiempo de que
le cambia la magnitud, también le cambia el signo, porque de aquí viene un voltaje negativo y al pasar por el inversor sale positivo. Entonces ya sale con el signo que yo quería para poder utilizar mi ADC. Eso es lo primero. Lo segundo es que el ADC, si bien es cierto, tiene 8 canales, él no está midiendo los 8 al mismo tiempo. Yo tengo que cambiar al canal que yo quiero estar midiendo en el momento con estas entradas que tengo aquí. Entonces, si yo quiero estar, por ejemplo, en el canal IN0, yo tengo que tener toda esta entrada en 0. Si yo quiero estar en el canal IN1, que sería mi primer canal, yo tengo que tener el ADDA, esta etiqueta de acá, en 1. Para ello se realizó este circuito, esta parte que se llama cambio de canal. Lo que está sucediendo en este cambio de canal es que se utiliza el valor de voltaje que sale del LM35 y se cambia con un circuito amplificador inversor, de forma que primero, como habíamos dicho, cuando son temperaturas negativas, yo tengo voltaje negativo, entonces yo tengo que primero invertirle el signo. Ya con este amplificador inversor ya me sale un valor positivo. Y lo que hace es que a partir de que él detecte una temperatura negativa que tiene un valor determinado de voltaje, él lo va a amplificar ese voltaje hasta los 5 voltios. De forma que los 5 voltios, como ya sabemos, corresponde al valor del voltaje de un 1 lógico. Por tanto, cuando yo tenga una temperatura negativa, automáticamente voy a obtener por este circuito un 1 lógico, y ese 1 lógico va conectado a la etiqueta ADDA. De modo que yo pueda cambiar, o se cambie, mejor dicho, automáticamente el canal en el ADC 0808, y en vez de estar midiendo el canal 00, esté midiendo el canal 1. Ok, esta de acá son unos switch, unos interruptores que van igual conectadas a las entradas del ADC. Estas de aquí son las salidas del ADC, que como se pueden ver son 8. Es de 8 bits. Estas salidas están en binario. Yo necesito que la temperatura esté en BCD, por tanto, se necesita hacer un conversor de binario a BCD que está plasmado en este gran circuito que se ve acá. Entonces, en este circuito lo que se hace es que se utilizan las salidas del ADC, out 1, out 2, out 3, etc., hasta llegar a out 8. Y mediante integrados sumadores se van creando ciertos valores que al final yo obtenga todos los necesarios para crear mi temperatura en BCD, que como se pueden ver son 4 para el último dígito, 4 para el dígito de en medio, puesto que el sensor varía desde menos 55 hasta 150 grados. Por tanto, yo tengo que tener en cuenta las temperaturas que son de hasta 3 dígitos decimales. Y estos dos que corresponden al primer dígito. Estos están conectados a ground porque no se puede dejar la salida del display al aire. Bien, y esto específicamente es un display de 7 segmentos, que cada una de estas entradas corresponde a cada uno de los segmentos que se ven a continuación. Y yo solamente tengo agregada o conectada una entrada que es el ADDA, de forma que esta entrada va conectada con el segmento que está en la segunda línea horizontal, de modo que yo cuando tengo una temperatura negativa, al final aquí se me va a poner una rayita, que es como simbolizamos los números negativos. Eso es todo lo referente a la primera parte. Ahora, la segunda parte corresponde al ingreso de la temperatura deseada, porque el usuario va a tener dos opciones. Si él quiere trabajar con los valores predeterminados, que son de 20 a 35 grados, es decir, que las temperaturas menores a 20 grados hagan una determinada acción, las que están entre 20 y 35 hagan otra, y las que están entre 35 y 155 hagan otra. Entonces, el usuario puede utilizar esos valores predeterminados. Sin embargo, puede también ingresar
los valores que él desee, es decir, modificar S20 y S35. Para eso se utiliza primeramente un teclado que es donde se van a estar ingresando las temperaturas con los valores de menor y mayor. Es decir, yo ingreso, por ejemplo, 40 y luego presiono el botón de menor y a mí se me va a quedar grabada como que ese va a ser el rango menor, que las temperaturas menores hagan algo y las temperaturas mayores van a hacer de otra cosa. Entonces, para yo modificar la opción o para yo decir, no quiero utilizar las predeterminadas, quiero ingresarlo yo mismo, está este switch que está con la etiqueta de change, o sea, de cambiar. Entonces, cuando el switch esté en 1, quiere decir de que yo voy a estar ingresando las temperaturas. Cuando el switch esté en 0, quiere decir que voy a estar utilizando las temperaturas predeterminadas del sistema. Okay. Aquí vamos a tener un botón de clean que nos va a servir para borrar los datos ingresados, borrar los datos que se van a estar mostrados en display por si tenemos algún error al ingresarlo. Asimismo, en este ingreso de temperatura va a tener ciertas condiciones, como se miran siempre hay dos displays, es decir, que las temperaturas que vamos a ingresar van a ir desde 0 grados hasta 99, o sea, van a tener 2 dígitos decimales. La otra cosa es que tienen que ser coherentes. No puedo poner dos temperaturas iguales o no puedo poner una temperatura menor que realmente sea mayor con relación a la otra. En el dado caso que sucedan esas situaciones, lo que pasa es que todo el circuito del teclado del ingreso de la temperatura se va a bloquear y solo se va a poder desbloquear si yo presiono el botón de clean. Es decir, el botón de clean viene siendo como un reset. Entonces, luego sigue la decodificación del teclado, que cada una de estas salidas del teclado van a este integrado 74C922 y eso me va a sacar un valor binario de 4 bits. Por ejemplo, por el 4 me va a sacar un valor binario de 4 bits, por el 8, por el 2, por el 6, etc. Okay. Algunas de estas entradas del integrado van conectadas a unos capacitores y a ground, pero bueno, eso es cosa de hoja de datos. Entonces, aquí va a estar siendo mostrada la temperatura que se está ingresando. Como la temperatura va cambiando por pulsación y esto no tiene memoria, yo voy a almacenar los datos que vaya ingresando en unos integrados 174 que están hechos de flip-flop de tipo D, de modo que cada etiqueta que vaya a salir de acá, cada uno de los 4 bits va a estar metido en un flip-flop tipo D y se me va a almacenar y va a salir en estas salidas, valga la redundancia, que están aquí. Ok, estos van a ir ligados a una cierta clock y también van a ir con un master reset o en este caso un master clean display cuyas condiciones las vamos a ver más adelante. Entonces, en estos displays de acá se van a estar mostrando la temperatura mayor, aquí la temperatura menor. Bien, todo este circuito, toda esta parte de ingresar va ligada a circuitos contadores, puesto que se va a estar reseteando automáticamente. Por tanto, yo voy a tener 3 contadores que los voy a utilizar para ciertas condiciones que van a ser las que van a regir los resets. Ok. Ahora un poco acerca de las condiciones y reset. Aquí va variado, va de todo lo que incluye este circuito de ingreso de temperatura. Lo primero, yo tengo un flip-flop de tipo JK con el botón de clean. De modo que como un botón, él solo lanza un pulso, pero no almacena el valor que sacó. Entonces, con este integrado JK, yo puedo sacar o almacenar el pulso que yo le metí debido al botón de clean. Okay, esta simplemente es la negación del valor de clean. Ahora, este circuito de compuertas lógica que tiene como salida MSK es Master Clean Keyword,
qué es lo que va a reiniciar o resetear el teclado. Esto va a pasar cuando se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando el reset, el clean o el count estén en 1. Igualmente, cuando la etiqueta de mema o de run también esté en 1, que más adelante pues vamos a explicar qué significan cada una de esas etiquetas. Entonces, igual aquí tenemos un circuito que de comportar lógica que sale como MCC. Entonces, este MCC pues también cumple ciertas condiciones que van ligadas a la etiqueta de count, de clean, de mema, de run. El MCC, como su nombre lo dice, es Master Key Counter. Es decir, que el limpiador de todos los contadores. Es decir, esta es la etiqueta que me rige el reinicio de los contadores. Ok, y también tengo esta otra combinación de compuertas lógicas que tiene como salida MCD. MCD es Master Clean Display, es decir, como he mencionado anteriormente, las que me van a limpiar o resetear los displays de tipo flip-flop tipo de, perdón. Entonces, igual esto depende de la etiqueta de reset, de clean, de mema, de run, incluso de una que se llama DL, que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí, la etiqueta de ROM. La etiqueta de ROM sale de este circuito comparador. Lo que nos quiere decir la etiqueta es que va a estar en 1, el ROM va a estar en 1, cuando suceda una de las situaciones que dije que no pueden pasar, es decir, poner temperaturas que sean iguales o rangos incoherentes. Okay. Eso en el ROM. Luego aquí tengo unos circuitos comparadores, que en este caso me está comparando las salidas de uno de los contadores con reset, que me va a servir para resetear todo el teclado y todo el circuito cuando se detecte al menos 3 pulsaciones. Ahora está este otro que está comparando las salidas de otro contador, porque recordemos que tenemos 3, y me va a sacar una etiqueta de count, que esa etiqueta de count va a servir pues para todos los circuitos de compuertas lógicas que habíamos visto anteriormente. Bien, ahora yo voy a tener aquí un mema. El mema viene de esto. Yo voy a tener unas salidas que yo la voy a estar comparando con un determinado valor. El determinado valor va a salir de acá también, que este flip-flop JK va a ir cambiando siempre y cuando se cumpla la condición de que yo tenga al menos que haya ingresado la temperatura M y la temperatura MA, o sea, menor y mayor, y se me haya cumplido que ese ingreso sea erróneo, entonces yo voy a sacar de ahí una etiqueta llamada DL que me sirve para los displays. Asimismo, aquí tenemos un circuito de compuertas lógicas que tenemos como salida la etiqueta de I, que vamos a ver más a continuación para qué sirve. Entonces, todos estos que se vienen acá de condiciones y reset son las, como la palabra lo dice, las condiciones y los resets necesarios para hacer trabajar nuestro circuito de ingreso de temperatura. Entonces, cuando yo estoy ingresando a la temperatura, yo tengo que grabar esa memoria o esa temperatura en una memoria. Entonces, lo que hago es utilizar triestados. Yo estoy recibiendo aquí en los triestados lo que está saliendo del teclado y eso se va a almacenar en otras etiquetas que están abajo. Eso va a funcionar, o los triestados van a estar en funcionamiento siempre y cuando yo tenga la entrada de aquí o E1 en 1. Cuando estén en 0 se van a bloquear prácticamente, van a ser como un circuito abierto. Entonces, este OE1 nace de acá, que un circuito JK que lo único que me está contando es que cuando yo presione la tecla de menor, este me va a sacar un valor y es cuando se habilita lo
triestado. Entonces, esto lo que pasa es de que se van grabando, van recibiendo todos los valores y cuando yo tenga ahora esta memoria, cuando yo tenga la entrada de W en 0, es una señal de reloj negativa, cuando la tenga en 0 se me va a grabar en la localidad 0000000 el valor de los triestados. En dado caso que no estén esto así, los triestados no estén en funcionamiento, lo único que me va a mostrar va a ser el valor que se me grabó en la memoria. Okay. Como había dicho, nosotros vamos ingresando la temperatura y cada vez de que yo vaya ingresando el teclado va a ir cambiando y los displays y los dígitos van a ir cambiando. Es por ello que yo necesito grabar mi temperatura. Hay una condición que es para ambas temperaturas, el famoso W, que es cuando está en negativo, perdón, cuando está en bajo, me habilita la grabación en la memoria. Eso nace de acá y como pueden ver, estas entradas de acá son referentes a un contador. Bien, sucede lo mismo para el caso de la temperatura mayor. Van a ser unos triestados, la única diferencia es que ahora es la salida, pues van a ser distintas. Entonces, van a estar en 8, 7, 6, etc. Porque ahora van a ser las salidas de la temperatura mayor. Igual va a cumplir lo mismo el OE2 porque se van a habilitar en un momento distinto al momento que se habiliten los de la temperatura menor. Entonces nace de acá. Igual aquí un comparador que me permite saber en qué momento pulsé la tecla de mayor. Y bueno, esta es la memoria que ya lo había explicado. Ok, ahora vamos con lo que es el analizador de rango. Bien, como había dicho, si recordamos desde el inicio, yo estoy con el M35, él va a estar sacando una temperatura, pero esa temperatura yo la voy a combinar o la voy a comparar con los rangos de que yo voy a tener. Entonces, de aquí viene la comparación de los rangos. Entonces, va a haber una comparación con el rango menor. Esa comparación con el rango menor va a variar en dependencia del switch. Había dicho que cuando el switch estaba en 1, iba a habilitar o iba a ingresar los valores de que yo vaya poniendo en el teclado. Entonces, aquí tenemos dos grandes grupos de triestados, que estos están ligados muy directamente a el switch. Entonces, cuando el switch esté en 0, aquí en change y un signo de admiración es la negación de lo que esté el switch. O sea, si el switch está en 0, esta entrada va a estar en 1. Entonces, me va a habilitar los valores predeterminados, que esto corresponden a el número 20. Estos primeros 4 corresponden al primer dígito y los últimos 4 al otro dígito. Y si podemos pasar de binario a decimal, pues aquí tengo 2 y aquí tengo 0. De ahí nace mi 20. Entonces, en dado caso que el switch esté ahora en 1, estos se me van a bloquear porque les va a entrar un 0 lógico y estos se me van a poner en funcionamiento. Es decir, que estas etiquetas de acá, F5, F4, F3 igual acá, están conectadas a los mismos integrados, pero va a tomar el valor de uno de los grupos en dependencia a cómo esté el switch. Ok, esta serie de compuertas lógicas que no utilicé la etiqueta de i, que les dije que se iba a ver más adelante, siempre para lo que es display y muestra en pantalla. Entonces, estos son una comparación en cadena de los valores del rango menor, que son estas etiquetas de acá, las etiquetas con F, con los valores ingresados o registrados del LM35. En dependencia de esos valores me va a dar pues una salida, que es por ejemplo si la temperatura es mayor al rango menor o si la temperatura es menor al rango menor. Okay. De forma muy similar pasa en la comparación con el rango mayor. Lo único que cambia aquí es la temperatura en la que se va a estar comparando
habíamos dicho que la predeterminada era 35, entonces los primeros 4 son del primer dígito en decimal, que en este caso pues sería 3, y los últimos 4 son del último o segundo dígito en decimal, que en este caso serían 5. O sea, 0, 1, 0, 1 en binario pasa a ser 5 en decimal. Igual, si estos dos grandes grupos de 3 estados se van a habilitar siempre y cuando esté el switch en una determinada posición. Si el switch está en 0, se habilita este primero grupo, y si el switch está en 1, se habilita este segundo grupo. Esta serie de compuertas es para los displays, y aquí una comparación en cadena de lo que se está registrando el sensor con la temperatura del rango mayor, y me va a sacar unas salidas que sea la temperatura mayor al rango mayor o la temperatura menor al rango mayor. Ok, finalmente yo voy a tener aquí lo que es los resultados. Es decir, si yo estoy dentro de un determinado rango, o sea, si yo estoy, la temperatura que estoy midiendo está menor al rango menor que yo voy a tener, se me va a encender un LED azul y se me va a encender un motor que representa un calefactor. Si yo estoy entre mi temperatura menor y mi temperatura mayor, se me va a encender un LED verde y no va a suceder nada en relación a motores. Y si yo estoy mayor a mi temperatura mayor, a mí lo que va a pasar es que se me va a encender un LED rojo y se me va a encender un motor que va a representar un aire acondicionado. Es decir, yo voy a estar viendo la temperatura. Si es muy frío, enciendo un calefactor. Si está en temperatura ambiente, pues no hago nada. Y si es muy caliente, enciendo un aire acondicionado. Básicamente así es. Bien, entonces ahora vamos con la parte más interesante, que es probar el circuito. Entonces para probarlo, le voy a dar play. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Primeramente me miro, me posiciono en la parte de temperatura en BCD. Aquí me sale el dígito de 33. Si nos vamos al sensor, efectivamente estamos en 33 grados. Es decir, que pues sí se está mostrando la temperatura. Aquí, en el área de temperatura mayor y temperatura menor, él está en 0 por la posición del switch, porque el switch lo tengo en 1. Es decir, que él está esperando que yo le introduzca los valores del teclado. Pero para comenzar a probarlo vamos a utilizar los valores predeterminados. Habíamos dicho que los valores predeterminados los obtenemos cuando el switch está en 0. Si los pongo en 0, ya cambian, ya se pueden mostrar en pantalla que la temperatura mayor va a ser de 35 y la temperatura menor va a ser de 20. Entonces yo estoy en 33. Como yo estoy en medio de los dos valores, si nos vamos al resultado, tiene que estar encendido el LED verde. Que si se puede ver, efectivamente está encendido. Entonces, vamos a mover el área del resultado un poco para acá, para no estar regresando cada rato a ese circuito. Bueno, mientras vamos a tener que detener un poco la simulación. Ahí. Bien. Prosiguiendo en lo que estábamos. Le doy play. Y lo que pasa es de que estoy en medio de mis temperaturas. Entonces, si yo tengo una temperatura mayor a 35, a mí se me tiene que encender el LED rojo y se me tiene que encender el aire acondicionado. Entonces, probemos. Ok, si voy a subir la temperatura, ya presioné, cambio el valor en el sensor y también cambio el valor en la temperatura. Ok, ahora estoy en 35, estoy en el límite. Si yo avanzo un grado más, lo que pasa, ya estoy mayor a mi temperatura mayor. Lo que pasó es que se me encendió el LED rojo y el motor de aire acondicionado está dando vuelta. Un poco lento, pero bueno, eso ya es cosa de la simulación. Entonces, ahora si quiero probar el rango menor, pues bueno, tiene que ser un valor menor a 20. Entonces voy variando la temperatura hasta llegar a, en este caso debería ser 19. Ok, voy a 27, 26, 5, 24, 23, 22,
21, 20. Ok, yo ya cambié a 19 y lo que pasó es que se me encendió el LED azul y se me encendió el motor de calefactor, que como se ve, pues se va moviendo un poco lento, pero igual, es por simulación. Bien, entonces, eso es ya con los valores predeterminados. Ya comprobamos de que sí funcionan los valores predeterminados. Entonces, ahora vamos a comprobar con valores que yo ingrese. ¿Ok? Entonces, por ello, yo cambio el switch a la posición de 1. Ya, ok. Voy a poner, para no estar bajando ni subiendo mucho, voy a poner como temperatura menor el 17. Presiono 1, presiono 7, ok, la temperatura a la que estoy ingresando y presiono el botón de menor. Y si se fijan, se me borra todo y simplemente me queda grabado el menor. Ahora la temperatura mayor le voy a poner 22. 2, 2 y ahora presiono el mayor y se me queda grabado. Ya, entonces esos son los valores con los que va a pasar. Ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues el valor que está, el 19, va a estar en medio de las dos temperaturas, entonces tiene que estar encendido el LED verde. Vamos a comprobar. Que efectivamente está encendido el LED verde. Entonces, si vamos a una temperatura menor al rango menor, que en este caso es 17, ok, yo estoy en el límite, entonces si yo paso a 16, se me tiene que encender el LED azul, que es efectivamente lo que se mira en pantalla. Y se me enciende el motor del calefactor. Bien, entonces paso, voy ahora a una temperatura mayor, que en este caso va a ser 23. Entonces estoy 21, 22. Entonces en 23 se me tiene que encender el LED rojo y el motor del aire acondicionado. Entonces pruebo. Paso 23, se me enciende el LED rojo y también el motor del aire acondicionado. Entonces se ve que efectivamente funciona tanto para valores predeterminados como para valores que yo le ingrese. Ese es lo primero. Ahora vamos a probar con lo que era del clean. Por ejemplo, si yo presiono el botón de clean, lo que sucede es que se me borra todo lo que yo había ingresado. Bien, ahora voy a intentar lo que le había dicho, que cosas o situaciones que no pueden pasar. Por ejemplo, que dos temperaturas sean iguales. Entonces voy a meter como temperatura menor el 15, que ahí se me quedó grabado. Y como temperatura mayor voy a meter el mismo 15 para que vean qué es lo que sucede. Entonces todo se me reinició porque yo estoy metiendo un rango incoherente. Entonces ahora yo estoy presionando el teclado, porque se pueden ver hasta por las lucecitas cómo van cambiando. Yo estoy presionando el teclado, pero no me pasa absolutamente nada. Eso es debido a que está bloqueado, porque yo le ingresé un valor erróneo o un rango incorrecto o incongruente. Entonces, si yo quiero de que esto se me desbloquee, yo presiono el botón de clean. Ok, ya se me desbloqueó. Pareciera que no ha pasado nada, pero sí se me desbloqueó. Entonces, yo pruebo otra vez. Puedo ahora con un valor correcto, por ejemplo, 15, y ya comienza a mostrar los números para el menor y 20 para el mayor. Y ya está. Igual, voy a borrarlo y voy a mostrar otras de las situaciones incongruentes que no pueden pasar. Por ejemplo, si yo tengo de temperatura menor, 45, y yo voy a poner como temperatura mayor 15. O sea, no puede pasar eso, es completamente incongruente porque 45 es mayor que 15. Entonces, si yo hago eso, se me vuelve a reiniciar porque yo puse algo que estaba en las condiciones que no se podía. Entonces, si estoy presionando, ahorita estoy presionando el teclado, pueden notar en las lucecitas y no me está pasando nada. Esto es porque está bloqueado. Si lo quiero desbloquear, presiono el botón de clean, ya se me desbloqueó e ingreso el valor que quiero. Por ejemplo, 45 para el menor. Ahí. Y luego, pues, en este caso, lo ingreso el mayor. Se preguntarán, ¿por qué si yo estoy ingresando y me está comparando las temperaturas, por qué no se me resetea si ahorita estoy aparentemente con un valor erróneo, que es temperatura mayor de 0 y temperatura menor de 45? Esto se debe a una etiqueta que es la de
me, ma, que se me va contando cuando yo presione la tecla me o cuando presiono la tecla ma. Entonces, cuando él cuente que yo hice 2 pulsaciones, es decir, que yo ya presioné 2 veces, es decir, una la me y otra la ma, eso es cuando ya me compara completamente y manda el bloqueo en dado caso que el rango ingresado sea incorrecto. Bien, creo que eso sería todo. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios y muchas gracias por su atención.